Hoy en día recordamos con mucho cariño películas de Disney que no fueron muy taquilleras en su momento, como El Planeta del Tesoro o Atlantis. Curiosamente, estas pertenecen a una de las épocas más complicadas de la historia de Disney, entre 1999 y el 2008. En esa época, Walt Disney Pictures entró en su etapa de adolescente rebelde que se busca a sí mismo, y como resultado obtuvimos algunas películas geniales y también un buen puñado de porquerías. En este video revisaremos esta etapa y lo que significó para el futuro de Disney, para bien y sobre todo para mal. Hoy en día, con el descarado monopolio mediático que es Disney, cuesta imaginar un tiempo en el que simplemente era un estudio de animación, en una época donde eso era una novedad. Disney como estudio existe desde el 1928, y digamos que casi 100 años es un largo periodo para cualquier compañía, por lo que ahora se clasifica su historia según las eras y según la calidad de las mismas. Las revisaremos rápidamente. La era dorada es la primera de todas y abarca desde 1937 hasta 1942, saltándose sus inicios haciendo cortometrajes. Esto comienza con el estreno de Blancanieves, el primer largometraje animado. Aquí podemos hablar de clásicos como Pinocho, Fantasía, Dumbo, Bambi y una antología llamada Saludos amigos. Después de eso hubo un periodo donde todo era antologías, luego la era de plata, con una buena cantidad de clásicos, una era de bronce, no tan memorable, y el renacimiento con películas como La Bella y la Bestia, El Rey León, Aladín, La Sirenita, Hércules, Mulan, Pocahontas, y finalizó con Tarzán en 1999. Pero con el nuevo milenio a la vuelta de la esquina, Disney entró en lo que algunos consideran una época de declive, el post-recentismo, o también llamado su época experimental. Esta comienza con la segunda parte de Fantasía. Para los que no lo sepan, Fantasía fue la tercera película que hizo el estudio, justo después de Pinocho en 1940, y es de lo mejor que ha hecho Disney jamás. Se trata de una obra experimental donde se hacían representaciones animadas de canciones de música clásica, algunas teniendo un contexto o algo parecido a una historia, y otras simplemente siendo representaciones totalmente abstractas. A esta película no le fue muy bien como producto, en parte por sus elevados costos de producción, los inconvenientes por la guerra, y en parte porque era más difícil vender una obra experimental sin diálogo a un cuento hecho película. Como ya dije, la primera película de la etapa experimental fue su secuela, Fantasía 2000, llamada así porque se estrenó en el 2000, y que conmemora el 60 aniversario de la película original. Y si bien tiene una calidad envidiable, no es una sorpresa que hoy en día no es la más recordada del público en general. Digamos que tanto esta como la original eran difíciles de mercadear. Lo más atractivo para el público era la parte en la que Mickey hace de mago, por lo que repitieron esto en la segunda versión. Aún con esto, no me imagino a un niño diciendo: mamá, quiero ir a ver la representación visual de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el concierto para piano de Dmitri Shostakovich y la música de Igor Stravinsky. Dicho esto, Fantasía 2000 no dejaba de ser un trabajo conmemorativo, o no muy bueno. Lo que sí tenía intenciones meramente comerciales es la siguiente película, Dinosaurios, que salió en el 2000. Personalmente recuerdo con mucho cariño esta película, aunque probablemente se deba solo a que es de dinosaurios. Fue un proyecto revolucionario a nivel técnico, fue la primera del estudio en usar CGI para todos sus personajes, pero Toy Story ya había salido para ese entonces. Recordemos que Pixar no nació siendo parte de Disney, y hoy en día, aunque pertenece a la misma compañía, sigue siendo un estudio de animación diferente. Así que no lo tomamos en cuenta en esta lista. Además, Dinosaurios no fue innovadora en el sentido de ser la primera a usar CGI, porque ya había alguna que otra cosa con CGI en Fantasía, sino por su forma de hacer las texturas y uso de tomas reales de los escenarios para dar más realismo. Dinosaurios fue un experimento muy interesante, pero definitivamente no ha sido la producción más rentable del estudio. En su estreno mundial logró obtener más del doble del presupuesto, pero para un estudio de la talla de Disney eso no era suficiente. La siguiente película es del mismo año, hoy en día es más recordada, Las locuras del emperador, o El emperador y sus locuras, o como se llame en tu región. Este largometraje rompió con muchas de las convenciones que tenía la compañía hasta ese momento. En cierto sentido era una parodia a las películas de Disney. El guión tenía un tono más desenfadado, por así decirlo. Partía de la típica historia de un burgués empapándose del pueblo y cambiando su forma de pensar, pero también tenía estas interacciones donde Cusco rompía la cuarta pared constantemente. El final de la película es casi spoileado al inicio por Cusco. Pues aunque no lo crean, esa llama alguna vez fue un ser humano. Y cerca del final tienes esta clara conveniencia del guión, y más que ocultarla, la convierten en un chiste. ¿Cómo fue, Gronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine.
Y aunque hoy en día recordamos estos como aciertos, parece que tampoco se considera un gran éxito financiero. Según IMDb, no alcanzó a duplicar su presupuesto en ganancias, por lo que podría considerarse que le fue incluso peor que Dinosaurios. La siguiente película es una de las que no fue apreciada en su momento, pero hoy en día la tenemos en un pedestal. Atlantis, el Imperio Perdido. Su tono era muy serio si la comparamos con la anterior, y exceptuando a Dinosaurios fue la primera que no contaba con canciones para hacer avanzar la trama. El trabajo en diseño de esta película es uno de mis favoritos del estudio en general. Tiene un guión sólido y una calidad general incuestionable, pero diferenciándose de la costumbre de Disney, estaba dirigida a un público más adolescente. Juntas eso con un mercadeo no muy adecuado, cosa que sufrió la mayoría de las películas de esta etapa. What are you doing? Sin mencionar que ese mismo año salió Shrek. No importa quién sea, si tienes que competir en taquilla con Shrek, la tienes bastante difícil. Atlantis terminó siendo opacada en su momento, y le fue peor que a Cusco. Tenía un presupuesto estimado de 120 millones y recaudó 186. Recordemos que para una megacompañía se espera obtener casi el triple de los costos de producción. Empiezo a notar un patrón aquí. Afortunadamente para Disney, la siguiente película rompió esa tendencia. Lilo y Stitch salió en el 2002 y volvía a una historia más íntima, que se enfocaba en la amistad de una niña y un alienígena. Sobresale por su diseño sin bordes afilados y sus fondos hechos con acuarela, además de que a diferencia de las otras películas del estudio, esta era muy fácil de mercadear, no solo a nivel de taquilla, tuvo un montón de spin-offs y productos relacionados, incluyendo el merchandising. Con su presupuesto aproximado de 80 millones, tuvo una recaudación total de más de 273. Curiosamente, ese mismo año salió el peor fracaso financiero de esta época de Disney. El Planeta del Tesoro fue la mayor proeza de la época en cuanto a combinar CGI y animación 2D. La premisa era la adaptación de una novela clásica, pero puesta en un contexto completamente diferente. Y al igual que Atlantis, hoy tiene un estatus de culto, que no es para menos. Fue una gran película que no se supo vender y que tuvo mala suerte por la taquilla que le tocó compartir. De los 140 millones que costó, solo recuperó 110. Es decir, que no solo le fue peor que las anteriores, sino que generó pérdidas. De no haber sido así, hoy en día tendríamos una secuela que ya estaba en planeación cuando esta se estrenó. En fin. Este proyecto es considerado por muchos el primer clavo en la tumba de la animación 2D para Disney, ya que por esa época tenían que competir contra Pixar, con quienes perdían en taquilla. El 3D se vendía muy bien. Antes que el estudio de Disney diera ese paso, hubo dos películas más, Tierra de Osos y Vacas Vaqueras. Para algunos, Tierra de Osos intenta seguir el camino de Lilo y Stitch, pero también fue la última película de animación tradicional producida enteramente por Walt Disney Future Animation Florida, que fue cerrada para darle paso a la animación digital, y que era el estudio principal de Disney en ese momento. No es una mala película, pero no es una de las más memorables del estudio. Costó 128 millones y ganó 250 en su recaudación global, por supuesto. Sigue estando por debajo de lo esperado, pero comparado con El Planeta del Tesoro parece todo un éxito. La última película 2D de esta etapa y casi del estudio fue Vacas Vaqueras. Tuvo muchos problemas a nivel de guión que provocaron la reducción de costos en la producción, lo que propició que fuera una película inferior al nivel técnico promedio que tenía Disney. Con esto no quiero decir que esté mal animada, pero sí parece una producción mediocre para ser de quien es. Parecía una película sacada directamente para DVD, pero no, estuvo en cines. Costó 110 millones y ganó 145, siendo una de las peores en calidad y en taquilla. Para la siguiente película, Disney se pasó completamente al CGI. Chicken Little, adiós Chicken Little es una de las peores películas del estudio a mi parecer. No solo era inferior a sus contemporáneos en cuanto a calidad de animación, sino que tenía un guión de calidad igualmente cuestionable si lo comparamos con la media del estudio. Le fue muy mal en crítica, pero fue un éxito en taquilla para las expectativas de Disney en ese entonces. Costó aproximadamente 150 millones y recaudó 314. De esto, Disney entendió que el cambio al 3D era definitivo, siendo la última excepción La Princesa y el Sapo del 2009, que sacaron en la siguiente etapa. Regresando a esta, en el 2007 se estrenó la segunda película del estudio hecha completamente en CGI, La Familia del Futuro, o Conoce los Robinson, o como se llama en tu región. Sufrió de muchas reescrituras antes de estrenarse, y fue la primera con John Lasseter a cargo, que venía de Pixar. Ciertamente era mejor que Chicken Little en rasgos generales, pero aún así no es muy sobresaliente en cuanto al historial de Disney. Al parecer no le fue muy bien en taquilla, costó 150 millones y recaudó 170. La última película de esta etapa fue Bolt, que de nuevo
no es ninguna maravilla, pero por lo menos era un intento más respetable por el estudio de competir a nivel técnico. La premisa es una especie de Truman Show, pero desde la perspectiva de un perro que cree que es un superhéroe. Recuerdo haberla visto cuando salió y pensar que la parte entretenida era solo el inicio, cuando el perro aún está inmerso en toda esta mentira. El resto de la película se sentía desinflada en comparación. No parece haber sido sobresaliente ni para bien ni para mal. Consiguió el doble de lo que costó en taquilla, así que podría considerarse un éxito moderado. Y fue un final anticlimático para una de las etapas más interesantes de la historia de Disney, que pasó de experimentos geniales a producciones 3D mediocres. Por cierto, aquí no estoy tomando en cuenta Vida Salvaje porque, aunque es de Disney técnicamente, fue animado por otro estudio. Pero es una porquería. La peor de la lista si valiera. Después de eso llegó el resurgimiento de Disney, que abarca hasta la actualidad, con películas como Frozen, Ralph el Demoledor, Zootopia, Seis Grandes Héroes, Raya, Encanto y un largo etcétera. Que bueno, la verdad es que han recuperado su calidad en comparación a sus primeros trabajos en CGI. Es curioso pensar cómo el fracaso de grandes películas ayudó a definir el rumbo actual de Disney, que terminó por imitar a Pixar. El estudio sigue siendo uno de los más importantes del mundo gracias a esto, pero yo aún extraño la época en la que hacían esta clase de propuestas y extraño sus películas en 2D. Eso fue el resumen, entre comillas, de la etapa experimental de Disney como estudio de animación. Si quieren que hable de otra de estas etapas o haga un resumen de la historia global, pónganlo en los comentarios. Espero que el video les haya entretenido. En el otro canal en el que trabajo ya se estrenó la primera animación que hice, por si quieren pasarse a verla. Síganme en Instagram para ver más sobre esto o para saber en qué video trabajo. Apoyen el canal interactuando y suscribiéndose, por favor. Espero que estén bien. Nos vemos en una semana.